Bien, buen día a todos. El día de hoy vamos a exponer acerca de lo que son las preguntas para el proceso de investigación de la revista. En este caso decidimos tomar dos revistas, que en este caso trataba acerca del uso de la isotretiniona en lo que es el uso en pacientes con acné vulgar, o en este caso también llamado acné vulgaris. Se utilizó más que todo en los estudios sistemáticos y metaanálisis de revisión. Bueno, en la primera pregunta, que es ¿qué criterios de inclusión y exclusión tomamos para seleccionar nuestra revista? Primeramente, revisamos lo que era el tipo de estudio. En este caso, buscamos lo que son estudios clínicos aleatorizados o aquellos estudios observacionales como pueden ser los de corte o casos controles, y más que todo las revisiones sistemáticas y que incluyeran un metaanálisis relevante, ¿no? En este caso, los participantes debieron hacer aquellos que presentaban acné vulgar, moderado severo, y que fueran tratados principalmente con lo que es isotretiniona oral. En este caso, el tipo de intervención solo se consideran aquellos estudios, ¿no?, en los que se evaluaron, ¿no?, el uso de isotretiniona oral como tratamiento principal para lo que es el apnea vulgar. En cuanto a los resultados, principalmente nos basamos en lo que es la eficacia del tratamiento de la isotretinoína, y en este caso la seguridad o la calidad de vida o las recaídas a largo plazo que pudieran haber tenido los pacientes. En cuanto al idioma, pues seleccionamos dos artículos en inglés, aunque se trató de buscar aquellos en español. En cuanto a la fecha de publicación, no tuvimos un límite estricto por las fechas, pero priorizamos aquellos que se habían realizado en los últimos 5 años. Y en cuanto a los criterios de exclusión, nos incluyeron aquellos artículos que tenían falta de datos, como por ejemplo aquellos que no reportaban resultados de formas cuantitativas sobre la eficacia o los efectos adversos que podía tener la isotretinoína, ¿no? Por otro lado, los estudios no controlados, como el uso de tratamientos combinados, en este caso aquellos estudios que utilizaban este medicamento que es la isotretinoína junto a otros tratamientos, serían separados y no serían evaluados. Por otro lado, en cuanto a qué bases de datos utilizamos, para ellos utilizamos lo que era PubMed, en Bayes, y en este caso Scopus, para poder seleccionar las revistas, debido a que principalmente PubMed, ya que esta es una de las principales fuentes, ¿no?, de información, y más que todo por su alta calidad en lo que es dermatología y farmacología, y su alta cobertura en lo que son ensayos clínicos y estudios revisados por pares, ¿no?, que en este caso los estudios revisados por pares son aquellos que han pasado por un metaanálisis estricto para su revisión. Ahora, ¿cómo determinamos la relevancia del artículo de los artículos en sí que hemos determinado? Principalmente lo hicimos en dos fases. Principalmente realizamos la revisión inicial de la parte principal, ¿no?, de lo que es el título y el resumen. En este caso identificamos la información, ¿no?, que queríamos en este caso, que eran los efectos de la isotretinoína, ¿no?, en lo que es el acné vulgar. Y luego la revisión metodológica ya era un poco más extensa. En este caso se buscó aquellos estudios controlados, como ya mencionamos, y se prestó más que todo atención a aquellos estudios que eran aleatorizados o de cegamiento, o que tenían una metodología estadística muy bien empleada, ¿no? Por otro lado, el proceso de filtrado, ¿cómo hicimos el proceso para reducir el número de artículos relevantes que habíamos encontrado? Bueno, principalmente no aquellos artículos duplicados, porque debido a que el PubMed tenía el mismo artículo publicado dos veces por distintos autores, pero todos ellos correspondían, ¿no?, a lo que es el artículo. Como la revisión, por otro lado, la revisión de títulos, principalmente lo que era el título y el resumen, excluyendo aquellos que eran irrelevantes, ¿no?, o que no usaban a la isotretinoína como tratamiento para el acné vulgar. Por otro lado, la extracción de datos, en este caso, más que todo se extrajeron aquellos datos específicos, como la eficacia en la reducción de esas lesiones y la seguridad o los efectos adversos que esto puede tener, así como también la dosis y la duración del tratamiento. Por otro lado, también en cuanto a las limitaciones,
encontradas, ¿no?, en la literatura disponible en su espacio de revisión. Principalmente buscamos aquella que tuviera heterogeneidad entre los estudios, ¿no?, en este caso, que tuviera una gran variabilidad con los protocolos de tratamiento. En este caso hubo una gran variabilidad entre la cantidad de dosis que usaban y la duración que utilizaban para el tratamiento de acné vulgar con lo que es la isotretinoína. Por otro lado, también tenemos el sesgo de publicación. Principalmente se identificó los posibles sesgos en aquellos estudios que presentaban resultados negativos o nulos, así como también se intentó mitigar en sí mediante una literatura gris, como podemos estar excluyendo lo que son las tesis o los congresos. Ahora, en la segunda parte de las preguntas sobre la comprensión y análisis del estudio, ¿cuál fue el principal hallazgo novedoso que encontramos en estos estudios? Pues principalmente encontramos que entre las dosis acumuladas, la relación entre las dosis acumuladas de isotretinoína y la tasa de recaída de acné, a lo largo del estudio que hemos revisado, encontramos que una mayor dosis acumulada, o sea, en este caso una dosis total mayor durante el tratamiento, va a estar asociada en sí a una menor tasa de recaídas que pueden estar hechas a largo plazo. En este caso se va a sugerir que aunque estas pautas no inciten tanto la recomendación de lo que son las dosis, se debe personalizar un tratamiento según la severidad que tiene el acné de nuestro paciente. Por otro lado, hubo una discrepancia significativa entre los estudios que revisaste. ¿Cómo interpretamos esas diferencias? Principalmente se encontró discrepancias, ¿no?, en lo que son los estudios de variación, más que todo con lo que es la dosis y la duración de tratamiento, de que uno de los estudios mencionaba que la isotretinoína en dosis más altas, como es 1 miligramo por kilogramo de peso al día, y otras simplemente daban dosis más bajas, como 0.5 miligramos por kilogramo de peso al día. En este caso mencionaban que la duración también podía ser variable entre 4 a 6 meses, y esta variabilidad hacía difícil no generalizar los resultados para lo que es una correcta dosis o una duración de tratamiento que se pueda estandarizar. Por otro lado, también tenemos la interpretación de esas diferencias. Entonces, más que todo podemos explicar que estas diferencias pueden haber estado asociados a los resultados o a la recidiva. En este caso, algunas personas pueden haber tenido regímenes o tipos de acné bucal un poco más agresivos, por lo tanto pudieron haber sido un poco más efectivos o menos efectivos. También se pudo haber requerido un monitoreo más adecuado, cuidadoso, para determinar si existían efectos adversos al uso de este medicamento. En cuanto a qué estudio me pareció más confiable o qué características te dieron confianza del estudio, primeramente tomamos como partida, ¿no?, que el estudio estuviera en una fase 3. En este caso, la fase 3 es una fase farmacológica, en la cual se refiere a que nuestro estudio está estandarizado en lo que son las personas. Y por otro lado, el tamaño muestral mayor a 200 pacientes o participantes, y que hayan sido realizados por dermatólogos con experiencia en lo que es el tratamiento. Por otro lado, también se cumplieron varias características, como pueden ser la aleatorización y el sesgamiento adecuado, el seguimiento a largo plazo que tuvieron estos dos artículos, así como el análisis estadístico robusto. En este caso, nos referimos a esto como el análisis de las múltiples variantes que puede tener y que pueden haber afectado a la severidad inicial del acné, así como ciertas comorbilidades al uso concomitante de otros medicamentos. Bien, ¿cuál de los estudios revisados consideras que tiene una conclusión más aplicadas a la práctica médica y por qué? Bueno, principalmente tratamos de ver cuál es el estudio que abordó mejor respuesta al acné severo y a las diferentes dosis de isotretinoína en función a lo que era el peso corporal. Principalmente el primer estudio, en la cual demuestra que este permitió ajustar las dosis de isotretinoína, no con el peso, sino con el índice de masa corporal, y ligado esto a la severidad del acné. Entonces, podemos recomendar, debido a estas evidencias, que la dosificación debe ser de forma individualizada,
así como que también debemos considerar los efectos adversos en lo que son en lo que es el tipo de paciente, más que todo referido a lo que era la severidad del acné vulgaris que pueda tener el paciente, ¿no? ¿Y cómo identificamos los sesgos o las limitaciones en los estudios que hemos revisado? Bueno, principalmente se identificaron posibles sesgos como lo era el sesgo de publicación, ya que algunos estudios contaban con resultados negativos en sí para lo que era el tratamiento, más que todo lo que es el segundo estudio, y la interpretación general de la seguridad que podía tener la isotretinoína en lo que es la relación con los efectos adversos. Por otro lado, tenemos las limitaciones del seguimiento a largo plazo, ¿no? Más que todo, muchos de los estudios que habíamos estado verificando, más que todos los antiguos no realizaban un seguimiento a largo plazo de los pacientes, lo cual en sí iba a dificultar la durabilidad de los resultados, así como no verificar las posibles recaídas o complicaciones que pudo haber a lo largo del tiempo del tratamiento. En cuanto a las preguntas sobre métodos y procedimientos, bueno, principalmente, ¿qué métodos de análisis o técnicas utilizamos en los estudios que revisamos y por qué creemos que son los más adecuados? Bueno, principalmente el primer estudio utilizaba ciertos métodos estadísticos, como puede ser un análisis de tipos descriptivos, pero también tenía pruebas estadísticas significativas, como puede ser el ANOVA o el t-test. En este caso, estos se utilizaron para comparar a los distintos grupos que habían sido tratados con isotretinoína y al grupo control. Por ejemplo, en algún grupo se les dio placebos o tratamientos alternativos a este medicamento. Por otro lado, también tenemos los análisis de regresión multivariable. En este caso, se realizó esto para ajustar en sí los efectos que pudieron ser las variables confusoras que pudieran estar ligados, ¿no?, a lo que era la severidad inicial del acné, como el índice de masa corporal o el uso concomitante de otros medicamentos. Y en cuanto al metaanálisis, pues debido a que estos estudios ya eran en sí revisiones sistemáticas que habían realizado, era muy útil para en sí aumentar lo que era el poder, bueno, no el poder, no, sino el valor estadístico y una estimación más precisa de cómo la isotretinoína puede afectar a lo que era la población general que sufre de lo que es el acné vulgaris. Nuestro trabajo incluía datos cuantitativos. ¿Cómo nos aseguramos que estos estudios fueran válidos? Principalmente realizando una evaluación de calidad metodológica. En este caso, realicé en sí un pequeño conteo con lo que es una herramienta, con lo que es el CrocaRIS o SBIAS, que en sí es bueno, sí no es una aplicación, es una página que te permite corroborar con múltiples accesos si en sí el artículo está, si los datos cuantitativos que tiene, ¿no?, el artículo están hechos de forma correcta. Entonces nos avisa de que si en alguna parte del conteo o de la cantidad o de las fórmulas esté mal, esto nos permite ver si hay un error, ¿no?, en este caso sea de escritura o un error de cálculo. Por otro lado, también teníamos la verificación y la consistencia de datos, ¿no? En este caso, ya que utilizamos la página de PubMed, entonces podemos decir que los datos o los resultados que nos dieron en los estudios tenían consistencia con los hallazgos que habían encontrado, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas y desventajas observamos con los métodos utilizados? Bueno, la principal ventaja fue el rigor metodológico que usaron estos estudios, como ya mencionamos, ¿no?, la lateralización y el doble cerramiento de los ensayos clínicos, o algunas técnicas estadísticas avanzadas, como era la regresión multivariable. Ya mencionamos que nos permitía el control de ciertas variables confusoras que podían estar ligados a lo que es aquellos pacientes seleccionados para tratamiento de isotretinoína con acné vulgaris. Pero por otro lado, las desventajas, principalmente tenemos la heterogeneidad de los estudios. En este caso, muchos de estos estudios variaron en lo que es la cantidad de la dosis, la duración, o algunos presentaban ciertos criterios de exclusión que dificultaban en sí o combinaban los resultados en solo un análisis, ¿no? Recordemos que este es un análisis multivariado, así que tiene múltiple revisión sistemática de otros estudios. Por otro lado, ¿hubo alguna técnica o procedimiento nuevo para mí? Bueno, sí, bueno, principalmente, ¿no?,
lo que era el uso de la isotretinoína y más que todo el análisis de supervivencia que utilizaron estos estudios para proporcionar el riesgo estimado o, bueno, explicando esto, es el tiempo en el que se da el evento de interés, en este caso la recaída de la sintomatología del acné, ¿no? En este caso también se dio el ajuste a lo que son las variables y la confusión de las dosis, y esto estaba ligado más que todo a la severidad de acné inicial y las comorbilidades. Por otro lado, ¿qué otros métodos o enfoques que pensamos que podrían haber utilizado en el estudio? Bueno, principalmente creemos que puede haber utilizado un estudio de corte prospectivo. En este caso, algunos de los ensayos que habíamos tomado tenían análisis clínicos aleatorizados. En este caso, los estudios de cortes prospectivos también podrían proporcionar información valiosa a la eficacia a largo plazo de la isotretinoína. En este caso también tenemos los estudios de calidad de vida en los enfoques de análisis y los enfoques de análisis cuantitativos. Esto se explica mayormente que algunos estudios podrían haberse beneficiado de ciertos métodos cualitativos y más que todo priorizando algunos grupos focales para poder explorar la experiencia, ¿no?, que sintió el paciente al usar la isotretinoína y no solo medir los datos cuantitativos, sino también que ellos nos expliquen los efectos adversos o la percepción que tenían del tratamiento o la adherencia que esto puede haber tenido. Ahora, ¿cómo organizamos el trabajo y la redacción del trabajo? Bueno, ¿cuál es la estructura que tenemos para los resultados y los análisis? Principalmente comenzamos con una introducción, ¿no? En este caso presentando lo que era el contexto y la justificación de los estudios que habíamos seleccionado. Por otro lado, los métodos que ya mencionamos, los métodos de inclusión y exclusión, o la búsqueda de distintos, o la selección de los estudios, así como la selección de los análisis estadísticos que estos pudieron haber escogido. Por otro lado, también en el caso de los resultados y la discusión y las conclusiones, estos estaban más que todo ligados a la manera crítica en la que el estudio podía haberlo resolvido, que sean en este caso secciones claras, que muestren, ¿no?, en este caso la eficacia, la seguridad y las recaídas que puede haber tenido nuestro paciente conforme a la isotretinoína. Ahora, ¿cuál fue el criterio que seguimos para organizar los temas o las categorías de supervisión? Principalmente, como ya mencionamos, son 4, que era la eficacia, la seguridad, las recaídas en el seguimiento a largo plazo y los factores que pueden influenciar a las variables. Estas 4 se usan principalmente para proporcionar una visión más que todo integral a lo que era el uso de lo que es el medicamento de la isotretinoína en los pacientes con el nebulgaris. Ahora, ¿qué formato de citación usamos? Bueno, principalmente aquí utilizamos lo que era el formato APA, ¿no? En este caso para la revisión. En el caso de la revisión de citas ya aplicamos, ¿no?, lo que es el formato APA, utilizando lo que es el autor, el año, el título de la revista, el volumen, así como las páginas y el DOI. También utilizamos un gestor de referencias que era el Zotero. De esta manera podíamos organizar más rápidamente las citas y verificar también las fuentes, que las fuentes originales de los artículos sean los que estaban descritos en su página. Por otro lado, ¿hubo algún término técnico o complejo que se nos dificultó? Bueno, principalmente en lo que era la dosis acumulada, así como lo que era el riesgo relativo y la regresión multivariable, ya que, bueno, para el nivel académico en el que estaba, yo no reconocía lo que era la definición de dosis acumulada, ¿no?, como era lo que era en sí la cantidad total que administraríamos de isotretinoína a lo largo de todo el tratamiento, y esto iba en función de la dosis diaria o la duración del tratamiento. Por otro lado, ¿cuál fue lo más difícil de sintetizar del trabajo y cómo logramos presentarlo? Bueno, lo más difícil era encontrar, ¿no?, esa heterogeneidad entre estos dos estudios que hemos revisado. Más que todo fue el programa de las dosis que utilizaron, la duración del tratamiento, los criterios de evaluación, y en cuanto a todas estas variaciones iban a dar un gran desafío, ¿no?, debido a que algunas informaciones se ocupaban por categorías, por criterios de dosis de clasificación, duración del tratamiento o incluso antes, bueno, mencionaba que el seguimiento, como ya mencionamos, a largo plazo no fue el correspondido, más que todo para el segundo artículo.
Entonces, debido a esto, tratamos de seleccionar todos aquellos artículos que tenían el nombre o el uso de lo que es un metaanálisis. ¿Cómo realizamos la organización del trabajo? Bueno, principalmente los hallazgos que encontramos podrían aplicarse a un contexto clínico real. Pues claro que puede aplicarse, ya que sabemos, debido a que ahora tenemos una mejor información de lo que es el uso de las dosis y la duración del tratamiento, ¿no? En este caso 4 o 6 meses, y la relación, ahora sabemos la correcta relación en lo que era la dosis acumulada y la efectividad, puede ayudarnos a mejorar el tratamiento que utilicemos en aquellos pacientes dependiendo de la severidad del acné y la respuesta de este medicamento. Bien, ¿qué impacto crees que tienen las conclusiones de los estudios revisados en la práctica médica de la salud pública? Bueno, principalmente en la práctica médica, para los dermatólogos, ¿no? En este caso, también para otros profesionales de la salud que estén tratando el acné o que necesiten mejorar los equipos, o más que todo el tratamiento de acuerdo, y deben aprender, ¿no? Más que todo a que el paciente tiene ciertas necesidades específicas y esto debe estar ligado más que todo a la eficacia de la isotretinoína y a los posibles factores de riesgo que esta puede desencadenar. Y en cuanto a la salud pública, pues principalmente recordemos que el acné vulgaris es uno de los principales, ¿no? Patologías dérmicas que pueden afectar a los jóvenes, así que también debido a este estudio podemos estandarizar los efectos adversos o los efectos de costo que pueden tener para la compra de este medicamento. O también como la dificultad del mejoramiento al acceso al tratamiento y a su vez también aprender que debemos minimizar los riesgos y los costes innecesarios con el uso de otros medicamentos. Ahora, si tuviéramos que proponer una investigación futura de este tema, ¿qué estudiaríamos? Bueno, principalmente ya sí, hablaríamos de los problemas como son los efectos a largo plazo y de seguridad. Principalmente tenemos que hacer estudios de seguimiento mucho más grandes, como pueden ser estudios de 10 años, o aquellos que tengan análisis de mecanismos biológicos de las recaídas. En este caso tenemos las intervenciones combinadas o ciertos objetivos que nos pueden ayudar a minimizar o a mejorar lo que son los beneficios del tratamiento de isotretinoína y mejorar más que todo los riesgos, ¿no? Que no están presentes en estos estudios. Por otro lado, también la importancia que tiene la educación y comprensión de este tema para el médico. Bueno, principalmente todo médico debería saber, ¿no? En este caso, o debería aprender sobre estos nuevos tratamientos, más que todo lo que son las dosis y la cantidad de dosificación para lo que son los casos severos de acné. En este caso, si los médicos tuvieran una comprensión más profunda de estos temas, creo yo que llevarían una mejor orientación adecuada y evitarían los posibles efectos secundarios. Por otro lado, el manejo adecuado de los efectos secundarios, como ya mencionamos, o la comunicación con el paciente, ¿no? En este caso, podría mejorar el análisis, lo que es los análisis cualitativos que ya habíamos mencionado, que estos estudios no llegaron a incluir en parte de su metodología, ¿no? Ahora, ¿crees que los estudios revisados pueden influir en la toma de decisiones clínicas? Pues claro, debido a estos estudios ahora tenemos una mejor personalización del tratamiento, ya que recordemos que estos estudios proporcionan evidencia para lo que son las dosis acumuladas, la duración del tratamiento y cómo puede influir esto en la eficacia y lo que es el tratamiento de las recaídas. Por otro lado, también en lo que es el manejo de los efectos adversos, ya que estos análisis no solo se identificaban en lo que es el dosis de tratamiento, sino que en el manejo de estos efectos. Y debido a ello, pueden dar a los médicos una mejor decisión en lo que era la monitorización o el acercamiento a ciertos pacientes, o incluso considerar otros tratamientos alternativos aparte de la isotretinoína, en lo que son que pueden llegar a superar el riesgo-beneficio que puedan tener. Por otro lado, preguntas sobre la autenticidad y comprensión del trabajo. Bueno, ¿qué pasos específicos de seguimiento realizamos, ¿no? Para ver que este trabajo sea original? Principalmente realizamos, como ya mencionamos, la investigación exhaustiva. En este caso, seleccionando ciertas páginas de fuente confiable, como pueden ser el PubMed o el Scopus, como ya mencionamos, las páginas donde lo buscamos. Por otro lado, tenemos el análisis crítico, porque debido a que no solo resumimos los estudios, sino que
Debido a que hablan múltiples estudios, pudimos realizar un análisis más profundo comparando la metodología, los resultados y las limitaciones que estos pudieron haber tenido. Por otro lado, en cuanto a también la citación correcta, ¿no? Como ya mencionamos, realizamos verificación de los links de las páginas en sí, para verificar que no existe un riesgo de plagio o que ese trabajo sea robado, ¿no?, de otra fuente. Ahora, con mis propias palabras, bueno, ¿qué principales hallazgos o conclusiones puedo tener? Bueno, principalmente que la isotretinoína es altamente eficaz en lo que es el tratamiento para la patología de lo que es el acné vulgaris, pero en este caso el tipo severo, y que solamente existen ciertas tasas de remisión significativas a largo plazo. Sin embargo, esto debe aplicarse o deben darse nuevos estudios que sean un poco más controlados y que verifiquen los riesgos o los ciertos efectos adversos. Por otro lado, también tenemos que, bueno, entre los principales hallazgos también tenemos lo que eran las tasas de recaídas, que estos iban a ser dependientes de las dosis y de la duración de tratamiento, lo que sugeriría más que todo un enfoque personalizado que debe darse a cada paciente en sí, y gracias a esto, o gracias a esta efectividad en sí, podríamos prevenir estas recaídas o efectos adversos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el artículo o estudio que más te impactó? Bueno, principalmente el que más me impactó fue el estudio entre el artículo 1, ¿no?, el cual demostraba la relación entre la dosis acumulada de isotretinoína y las tasas de recaída que pueden haber tenido. Más que todo, lo que fue más impactante para mí fue el hallazgo de las reflexiones sobre la importancia que pueden tener estos pacientes y de la misma manera individualizar, ¿no?, lo que era el tratamiento en la toma de las decisiones clínicas. Por otro lado, ¿qué obstáculos encontramos al realizar este trabajo y cómo los superamos? Bueno, principalmente, uno de los principales obstáculos fue, ¿no?, como ya mencionamos, la heterogeneidad que tenían estos estudios, ya que al usar distintas dosis o duraciones de tratamiento, hacía muy difícil la comparativa entre los resultados que podían tener, así como también los efectos adversos observados que estos pudieran haber presentado, ¿no? Ahora, si alguien quisiera profundizar en este tema, ¿qué otras fuentes recomendaríamos? Bueno, siempre tenemos que recomendar aquellas revisiones sistemáticas de metaanálisis, ya que en sí abordan con seguridad y a largo plazo y también los efectos psiquiátricos que puede haber tenido la isotretinoína. Y por otro lado, estos también son los estudios que más se deberían requerir en un futuro, ¿no? Por otro lado, consultar fuentes confiables como pueden ser la American Academy of Dermatology o lo que es el PubMed, perdón. Que contienen, en este caso, la mayoría contienen estudios de calidad y las guías clínicas siempre están actualizadas, ¿no? Ahora, ahora las preguntas para evaluar la capacidad de explicación en nosotros. Bueno, si tuviéramos que explicarle a un colega o a un paciente que no tiene conocimientos médicos, ¿cómo lo haríamos? Primero, a un colega que no tiene conocimientos o no es un especialista en dermatología, principalmente le explicaríamos que este es un análisis muy exhaustivo, bueno, como ya hemos estado dando, de la isotretinoína, y que este medicamento se debe usar solamente para lo que es el acné vulgar severo, y que a través de estos metaanálisis podemos haber determinado los efectos secundarios, así como encontrar la efectividad no tan exacta, ¿no?, para eliminar el acné, y también mencionarles ciertos efectos adversos o también lo que era la dosificación y el tiempo que debíamos tener, pero según la severidad del acné vulgar. Ahora, ¿cómo se lo explicamos a un paciente? Bueno, principalmente tendríamos que explicarle, no desde lo que es el medicamento, ¿no?, llamado la isotretinoína, y cómo este va a afectar en sí al acné severo. Bueno, principalmente a estos pacientes deberíamos explicarle los efectos adversos que pueden tener, ¿no?, como es la sequedad de la piel, los problemas de la piel en este caso, o que pueden acarrear algunos otros riesgos que van a estar más que todo dependientes por el tipo de piel del paciente o el estado de salud, o cómo responda en sí de forma general ya al medicamento de la isotretinoína.
Ahora, ¿cuál sería el mensaje o aprendizaje principal que quisieras transmitir a otros estudiantes de medicina con tu trabajo? Bueno, principalmente el mensaje más importante es que nosotros debemos tener siempre un enfoque personalizado al tratar con medicamentos potentes como es la isotretinoína en lo que es el apnea vulgaris severo, ya que aunque existan otros medicamentos, que puedan utilizarse, recordemos que este no es el único tratamiento que debemos utilizar para todas aquellas personas que presenten acné vulgaris, severa en este caso. Además que debemos realizar un monitoreo continuo, esencial, para evitar ¿qué? Para evitar las complicaciones graves que pueda tener nuestro paciente en este caso. Ahora, si estuviéramos enseñando este tema a otros estudiantes, ¿qué conceptos o estudios consideraríamos más importantes que estos deben comprender? Principalmente lo que es la eficacia que tiene la isotretinoína. Ya recordemos que la eficacia va a estar dado por la cantidad de dosis y la duración, los riesgos, los efectos adversos o secundarios que puede tener, la dosis acumulada. Recordemos que este estudio está más que todo hablado en la dosis acumulada que puede tener nuestro paciente, y esto está relacionado con la efectividad. Por otro lado, la personalización del tratamiento, como ya mencionamos, no todo la medicación o la dosis no es estandarizada, debe estar personalizada para cada paciente o individuo, que esto más que todo puede estar ligado a su antecedente médico o al tipo de piel que tiene. Ahora, ¿qué recomendaciones prácticas en esto podemos dar a un profesional de la salud que trabaja en esta área? Principalmente que si ya trabaja en esta área, pues ya debería conocer el tratamiento, pero podemos darle algunas recomendaciones prácticas como es la evaluación completa de nuestro paciente, ver su historial médico, una evaluación exhaustiva. Recordemos que la isotretinoína no está contraindicada en aquellos pacientes con problemas hepáticos o problemas psiquiátricos, o en aquellos pacientes con antecedentes de acné severa en la familia. Como por otro lado también recomendarle la monitorización continua, que nosotros debemos educar a nuestro paciente en los efectos adversos que esto pueden tener. Por otro lado, del ajuste de las dosis y en la prevención de las recaídas de nuestro paciente. Por otro lado, ¿qué reflexiones personales sobre la medicina en general te sugieren a partir de este trabajo? Bueno, principalmente la principal reflexión es acerca de la responsabilidad que nosotros los médicos debemos tener con el manejo de los tratamientos potentes y los potenciales riesgos que estos puedan generar. Además, este trabajo en sí, al estar reforzado por la evidencia científica, no solo es una pauta, ¿no?, que todo médico debe seguir, sino que amplía un conocimiento para que éste pueda tener un efecto práctico en el campo médico. Ahora, por último, preguntas para la autenticidad del trabajo. Principalmente, tenemos que tener que estos, enseñando a otros estudiantes qué conceptos, principalmente, bueno, y esos son los que hemos mencionado. Ahora, ¿qué impacto tiene este trabajo en nuestra formación médica? Bueno, ¿cómo crees que realizar este trabajo ha mejorado mis habilidades? Principalmente en lo que era el pensamiento crítico, ¿no? En este caso en las tomas de decisiones basadas en evidencia principalmente, no simplemente ligarnos a las guías, sino que llevar esta guía a nuestra práctica clínica, ¿no? Recordemos que estas guías, bueno, la mayoría de las guías son guías europeas y no están mirando la realidad como lo que es el Perú. Ahora, también tenemos una comunicación afectiva con lo que es el paciente y el trabajo de equipo interdisciplinario. Recordemos que si nuestro paciente no responde correctamente al tratamiento, pues tenemos que llamar, ¿no?, en este caso a un especialista o a otro especialista, ya sea en farmacología o en dermatología, que nos ayude a abordar los problemas desde una perspectiva más interdisciplinaria. Por otro lado, ¿qué técnicas y habilidades de investigación desarrollé? Bueno, principalmente la búsqueda de literatura, porque debido a que he estado buscando distinta literatura, como pueden ser en el PubMed o en Google Scholar, en este caso, o la evaluación crítica de los estudios, ya que en este caso puede aprender un poco más de la calidad metodológica, o más que todo analizando los diseños de estudio, más que las muestras, el tipo de análisis que habían realizado y los posibles sesgos que estos pueden tener, así como el uso de los metaanálisis. Bueno, aprendimos que a través de estos se puede dar una mejor interpretación, ¿no?, y a consolidar que distintos estudios pueden tener distintos resultados, pero estos pueden llegar a consensuarse para que tengan un mejor efecto en el tratamiento y de esta forma superando, ¿no?, los estudios individuales que estos puedan haber tenido.
Ahora, ¿qué consideraciones de este tema se relacionan con otros temas de la asignatura? Pues ya, pues, principalmente el uso de la isotretinoína va a estar ligado a lo que es la farmacología, la dermatología, la medicina interna. ¿Y por qué la medicina interna? Debido a que hay otros, más que todo la recaída de los efectos secundarios que podemos tener con la isotretinoína, como son los problemas hepáticos, los problemas psiquiátricos, los problemas endocrinológicos, y estos están ligados más que todo a lo que era la medicina interna, ¿no? Ahora, ¿crees que este conocimiento de este tema será útil en la práctica médica en un futuro? ¿Y de qué forma? Principalmente para ver la eficacia, como ya mencionamos, y los riesgos o los del tratamiento que puede tener, personalizar el tratamiento que tenemos con nuestros pacientes y comprender la importancia, como siempre, la dosis acumulada que puede tener y la evaluación de los riesgos y la personalización de del tratamiento para cada uno de los pacientes, ¿no? Por otro lado, el manejo de los efectos adversos tiene que ser de forma rápida y de esta forma mejorar la experiencia de nuestro paciente y evitando aquellas complicaciones graves, como ya mencionamos, que pueden ser hepáticas o endocrinológicas. Por último, ¿qué conocimientos o habilidades adicionales consideras que necesita desarrollar? Bueno, principalmente ya necesitaría una mejor habilidad en lo que son los estudios de análisis estadísticos avanzados, ¿no? En este caso, comprender un poco mejor lo que era el metaanálisis, aunque me gustaría no interpretar con un poco mayor de precisión estos resultados o estos estudios, ¿no? Por otro lado, el conocimiento de software de análisis, ya que estos estudios utilizaron algunos programas o software como es el Ritmo, que era, se utilizaba para este estudio de metaanálisis, no me gustaría comprenderlo para que en futuras investigaciones pueda utilizarlo. Por otro lado, en la profundización de los efectos a largo plazo de los tratamientos, eh, como ya mencionamos, nos daban en sí ciertas dosis para cierta cantidad de meses que al final nos daban la dosis acumulada, pero nosotros, bueno, yo quisiera que estos estudios se enfocaran un poco más en lo que es la vivencia en aquellos médicos que son latinoamericanos, ¿no? Más que todo en el Perú, que tenemos un alto riesgo y sesgo de prevalencia de etnia vulgar. Bueno, esta es mi bibliografía que he utilizado, son los dos artículos y muchas gracias.